es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Nos reunimos para darle la gloria y la honra a Dios, para adorar y bendecir su santo y poderoso nombre. Gloria al Señor. Vamos a estar orándole al Señor, colocando el mensaje de su palabra, para que el Señor sea hablándonos y ministrándonos en esta mañana. Le invito a que se coloque un minuto más sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este momento que nos permites de darte adoración, de darte alabanza, de exaltar y glorificar tu poderoso nombre, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, conforme sea la necesidad. Fortalécenos y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que esta mañana, Dios mío, Señor, sea una mañana en la cual tu palabra nos dé esa dirección que necesitamos en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a renovarnos, a fortalecernos, a avanzar y a hacer tu voluntad, Dios mío, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Salmo o en los libros de Salmos, capítulo 25, versículo 15. Gloria a Dios. Salmo 25, 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Gloria a Dios. Mis ojos están siempre puestos en el Señor. Gloria a Dios, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Quiero hacer énfasis: mis ojos están siempre puestos en el Señor. Voy a estar predicando sobre el tema enfoque, en el cual la palabra enfoque, vamos a mirar de qué se trata, de qué nos habla, y por eso aquí el salmista dice: mis ojos están siempre puestos en el Señor. Que siempre nuestra mirada esté puesta en el Señor, porque el Señor es el que nos da ese sustento permanentemente, y el Señor tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. El Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros, y ese propósito Él quiere cumplirlo, pero nosotros también debemos enfocarnos para que el propósito de Dios sea hecho en nuestras vidas, que el Señor cumpla el propósito en nuestras vidas. Y por eso acá termina diciendo en la parte B: porque Él rescata de las trampas, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Hay otra versión que dice: porque Él me rescata de las cadenas de mis enemigos. O sea, tenemos que mirar a aquel que nos puede rescatar, aquel que tiene las llaves para rescatarnos de esas cadenas. Mirar a nuestro Dios, tal vez no enfocarnos en los problemas, en las dificultades, sino en aquel que nos puede resolver, en aquel que nos puede ayudar, en aquel que nos puede abrir las puertas para nosotros seguir avanzando y no quedarnos mirando las cadenas, no quedarnos mirando el problema, la dificultad, lamentándonos y diciéndonos: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Yo soy el único, a mí soy la única persona que las cosas no me salen, y entonces viene la autocompasión y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos, como dice el salmista: mis ojos están puestos en el Señor. Mis ojos están puestos en el Señor, que puede traerme la solución
y el rescate de las cadenas, el rescate de mis enemigos, el rescate de mis dificultades, de mi enfermedad, de cualquier situación. El Señor está presto para darnos la victoria y para darnos la bendición. Yo quiero mirar y he traído acá una definición de la palabra enfoque, porque a veces decimos nos enfocamos, pero tenemos que tener claras las cosas. Y dice acá enfoque, coloqué, anoté acá, ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignora las distracciones externas. Es un acto de priorización. O sea, no nos enfocamos en algo, en un objetivo, y a ese objetivo le damos prioridad, y todas esas situaciones o distracciones externas no le ponemos cuidado, porque estamos enfocados en sacar un proyecto, que estamos enfocados en el Señor, estamos enfocados en aprender de nuestro Dios, de que el Señor nos hable, porque a veces el Señor nos habla en una predicación, el Señor nos habla en un determinado momento a través de la palabra del Señor, pero como hay mucho ruido de lo exterior, pues no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando, y al final decimos, el Señor no me habla, el Señor no me dice nada, cuando el Señor nos está hablando, y somos nosotros los que estamos desenfocados y no estamos escuchando la voz de Dios por diferentes circunstancias, o también por estar mirando o tener la mirada fija en las dificultades, tener la mirada fija en decir, este es mi problema y de aquí no voy a salir, y la persona está enfocada en eso, en que no va a salir, cuando nuestros ojos deben estar enfocados y debemos estar mirando y escuchando la respuesta de nuestro Dios. Yo quiero que veamos el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 2. Colosenses 3:2. Vamos a estar viendo este versículo 3:2, dice, piensen las cosas del cielo y no en las de la tierra. O sea, enfocados en lo espiritual, enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a estar mirando también Isaías 26:3. Todos estos versículos nos hablan de que nosotros debemos estar enfocados, de que nosotros debemos estar mirando las cosas de arriba, lo que el Señor tiene para nosotros, la palabra que el Señor tiene cada día para nuestras vidas, cada semana, para que esa palabra, en la medida en que nosotros nos enfoquemos, nos vamos dando cuenta del desarrollo de las promesas de Dios en nuestra vida. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea que nuestro pensamiento está concentrado en lo que el Señor nos está diciendo, nos ha hablado, y si el Señor en ese momento no nos ha dicho nada, pues debemos estar concentrados en lo que el Señor nos va a decir, y tenemos que tener la expectativa de que el Señor nos va a hablar. Porque hay personas que dicen, se da cuenta, es que el Señor nunca me habla, el Señor nunca me dice nada, y desde que la persona está escuchando o está leyendo la palabra de Dios, no está concentrado en la palabra del Señor, sino está concentrado pensando, el Señor se olvidó de mí, el Señor nunca me dice nada, el Señor nunca me habla nada, y es cuando debemos estar concentrados y tener la expectativa de que el Señor tiene una palabra nueva, tiene una palabra fresca, que el Señor tiene una promesa para nuestras vidas cada día, en la medida en que nosotros le busquemos y en la medida en que nosotros tengamos nuestros pensamientos en el Señor. Así que debe haber un enfoque, pero para que haya un enfoque debe haber una determinación. Y esa determinación, la palabra determinación nos habla de poseer, de tener metas claras para estar nosotros decididos
para estar nosotros resueltos, osados, tener una determinación para lograr un objetivo, para lograr una meta. En Éxodo nosotros podemos ver en el cual Moisés se encuentra con la zarza ardiendo. Pero Moisés, si vemos el versículo, nos damos cuenta de que él se enfocó en la zarza. Él dijo, algo le llamó la atención y él se enfocó, y todo lo demás que él estaba haciendo en ese momento, iba por el desierto, iba con las ovejas, él dejó de mirar por un momento las ovejas, el desierto, la dificultad, tal vez el calor, todo lo que estaba pasando, para enfocarse en el Señor, para enfocarse en Dios, para enfocarse en la zarza, en la presencia del Señor en su vida. Es tiempo de que ese fuego de Dios nosotros nos enfoquemos en nuestra vida, enfoquemos ese fuego de Dios, lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, enfocarnos. Cuando Jesús llama a Pedro, recordemos lo que el Señor le dice. El Señor llama a Pedro y le dice, te haré pescador de hombres, ahora serás pescador de hombres. Pero ¿qué sucedió cuando murió el Señor Jesús? Cuando Jesucristo murió, la Escritura nos dice que que Pedro estaba volviendo a su trabajo, estaba volviendo a lo anterior, a la pesca. ¿Qué sucedió? Se desenfocó, perdió tal vez la fe, se entristeció, pero al desenfocarse de las palabras que el Señor le había dicho, que el Señor les había hablado, entonces él dijo, acá terminó todo, acá terminó, todo pasó. Tal vez fue algo que pensé que podía resultar, pero no resultó, y entonces voy a volver a lo anterior, voy a volver a mi trabajo anterior. Y eso también nos pasa a nosotros, le pasa al ser humano cuando en un momento dado nuestra fe decae, nos sentimos tristes, abatidos, agobiados, y entonces nuestra mente empieza a pensar en cosas pasadas, en lo que yo hacía, y entonces nos vamos desenfocando de lo que el Señor nos ha hablado. Hay muchas palabras, hay promesas que el Señor nos ha dado, que por el transcurrir del tiempo se nos van olvidando, pero también cuando nuestra fe decae, esas palabras y esas promesas se olvidan. Pero cuando nosotros, por algún momento, cuando nosotros volvemos a buscar de Dios y volvemos nosotros a leer su palabra y nos damos cuenta de esas promesas que el Señor nos dio en el pasado, esa promesa que hace en nosotros nos fortalece nuevamente, nos da fuerzas para seguir adelante, nos da fuerzas para avanzar. Nos sorprendemos, decimos, el Señor me dio esta palabra, y por esta palabra me sostuve un tiempo, por esta palabra andé un tiempo en fe fortalecido, y esta palabra me va a volver a fortalecer. Cuando nos enfocamos en lo que el Señor nos ha dado, cuando nos enfocamos en la palabra y en las promesas de Dios. Así que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha hablado. Tenemos que aprender a depender de lo que Dios dice de nosotros y no lo que dicen los demás, no lo que tal vez aún nuestros mismos pensamientos vienen a decirnos cosas, o dardos de fuego del enemigo a decirnos otra cosa, y pensamientos negativos que son pensamientos para debilitarnos, para angustiarnos, para colocarnos temor, para colocarnos desesperanza. Pero nosotros debemos creer en lo que dice el Señor que nosotros somos, y no lo que dicen los demás, sino lo que dice la palabra y lo que dice el Señor que nosotros somos. En Primera de Reyes 19:19 nos habla la palabra del llamamiento a Eliseo. Y si nos damos cuenta, cuando el Señor llamó a Eliseo, o cuando el Señor llamó a Eliseo a través de Elías, dice que Elías pasó y Eliseo estaba ahí con los bueyes, estaba ahí con el arado, pero Elías le coloca el manto en señal de llamamiento. Y nos damos cuenta, y cuando leemos este pasaje bíblico, nos damos cuenta
de que en Eliseo había una determinación de seguir a Elías, porque él tenía un objetivo claro, y ese objetivo era ser profeta, y ese objetivo era la unción y la doble porción que el Señor tenía para Eliseo. Y él se enfocó, y se enfocó tanto que dice la palabra que él mató los bueyes los mató, y con el arado, con la madera, fue lo que utilizó para hacer el asado para el pueblo, para los que estaban ahí. O sea, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo dijo: ya no hay vuelta atrás. Lo que me sustentaba, lo quemé. Lo que me sustentaba, los bueyes, que era mi sustento, los maté, y el arado lo utilicé para hacer leña. Y ya no voy, ¿por qué? Porque Eliseo dijo: ya no voy a depender de este trabajo, porque voy a depender de Dios. Gloria al Señor. Y eso es determinación. Él dijo: ya, si de pronto con Elías no me va bien, pues me regreso a mi trabajo anterior. Pero dijo Eliseo: ya no me puedo regresar, porque ya no hay trabajo, porque ya no están los bueyes, porque los instrumentos de mi trabajo los quemé y los maté. Yo no sé qué tengamos que matar en nuestra vida, algo que está ahí, algo que no nos deja avanzar, algo que no nos deja avanzar durante este tiempo, y en el cual nosotros queremos avanzar, pero algo no nos deja, un recuerdo, un pensamiento, una ofensa, algo no nos permita o no está permitiendo en nosotros que avancemos para poder ir por la bendición del Señor, para poder ir por lo que el Señor tiene para nosotros, para poder alcanzar lo que el Señor nos ha dicho que nos ha entregado. Gloria a Dios. El enemigo quiere dañar esa determinación y dañar ese propósito en nuestra vida, porque Él sabe lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque Él sabe lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Gloria al Señor. El enemigo quiere, como lo decía en el día de ayer, el enemigo quiere maldecir nuestras vidas. Pero el enemigo no puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y el Señor ha bendecido nuestras vidas. El Señor ha determinado para nosotros bendecirnos. Y como el Señor ha determinado bendecirnos, el enemigo no nos puede maldecir. El espíritu de Balaán, decía en el día de ayer, cuando el enemigo quiere hacernos pensar que de una u otra forma va a maldecir nuestras vidas. Y el enemigo no puede maldecir lo que el Señor ya ha bendecido. Y nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Y nosotros estamos acá porque el Señor nos ha dado esa bendición de escuchar su palabra. Nos ha dado la bendición de ser redimidos por su sangre. Así que nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque el Señor nos ha llamado. Y como el Señor nos llamó, el Señor ha determinado para nosotros darnos la victoria. El Señor nos ha dado la victoria. Y a veces pensamos y decimos: ¿cuándo vendrá nuestra victoria? Cuando la victoria el Señor ya nos la ha dado, el Señor ya determinó, ya nos ha llamado. No podemos hablar nosotros como si el Señor no nos hubiera entregado nada, cuando el Señor nos ha entregado y nos ha dado la victoria. Gloria a nuestro Dios. Así que Eliseo determinó no mirar atrás. Eliseo determinó enfocarse en la unción, enfocarse en buscar la presencia de Dios, en buscar esa doble porción. Y nosotros también debemos enfocarnos en buscar esa presencia, esa comunión con nuestro Dios, esa comunión con nuestro Padre. Gloria al Señor. Esa unción, eso que el Señor tiene para nosotros, y debemos enfocarnos y debemos prepararnos para lo que el Señor tiene para nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Filipenses 3:13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar viendo la carta a los Filipenses. Gloria al Señor, la tenemos acá. Dice:
hablando el apóstol Pablo, un hombre de fe, dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, dice el 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y dice el 15, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Entonces dice acá que Pablo se enfoca, que Pablo tiene la mirada en avanzar, dice que olvidando lo que quedó atrás. Así que Pablo está enfocado en el supremo llamamiento y nada lo hará detener y nada lo hará dejar de alcanzar esa meta que Pablo se propuso. ¿Por qué? Porque Pablo conocía, porque Pablo sabía que el enemigo quería detenerlo, que el enemigo quería estancarlo, colocando temor. El enemigo quiere colocar en nosotros para desenfocarnos, quiere colocar temor, quiere asustarnos, quiere amedrentarnos. ¿Para qué? Para que nosotros nos desenfoquemos. Recordemos lo que veíamos hace algunos días o unas semanas atrás en el libro de Nehemías. Y no vamos a leerlo, pero se lo voy a recordar cuando dice que Nehemías iba avanzando en la construcción de las murallas, iba avanzando, pero el enemigo se estaba dando cuenta del propósito, se estaba dando cuenta de que Nehemías estaba cumpliendo y que nada lo podía desenfocar, pero habían unos hombres que querían hacerle la guerra, que era Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe, y entonces ellos se planearon y quisieron detener la obra que estaba haciendo Nehemías, y quisieron amedrentarlo, y quisieron asustarlo, y querían amedrentarlo y decirle: Nehemías, a usted vienen a matarlo, lo van a matar, tiene que encerrarse en el templo. Tiene que encerrarse, encerrarse para guardar su vida. Pero lo que ellos querían era que Nehemías no siguiera avanzando, cesara la obra. Y dice Nehemías: un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de esconderse. Hablándonos de que cuando tenemos nosotros el enfoque y la determinación de lo que el Señor nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha hablado, vamos hacia adelante, vamos avanzando, creyendo a las promesas y a la palabra que el Señor nos ha dado. Así que vamos a estar mirando también Hebreos 12:2, y el cual vamos a ver un ejemplo, o un gran ejemplo. Lo podemos ver en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Dice: Jesús soportó la cruz. El 12:2 dice: Jesús soportó la cruz sin importarle. O sea, tuvo problemas, tuvo dificultades, las burlas, todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Pero a eso dice la palabra del Señor que al Señor no le importó. ¿Por qué? Porque Él estaba enfocado en cumplir el propósito del Padre, pero estaba enfocado en los beneficios que nos iba a traer a todos nosotros, a toda la humanidad, la muerte del Señor en la cruz. Todos los beneficios que teníamos nosotros, que íbamos a tener, el Señor se enfocó, y el Señor sabía todo lo que iba a padecer, todas las burlas, todo lo que iban a decir, la gente que iba a decir: váyase de ahí, si usted de verdad es Dios, váyase y váyanos a nosotros, a los ladrones, o uno de los ladrones. La gente pasaba, se burlaba, lo abofetearon. El Señor dice acá
que no le importó. No le importó, ¿por qué? Porque él estaba enfocado, porque él quería darnos la salvación, porque él quería redimirnos, porque él quería cumplir su propósito, a pesar de las burlas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que dijeran, a pesar de las ofensas. El Señor estaba enfocado en cumplir su propósito. Vamos a estar mirando el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Cuando Jesucristo iba hacia Jerusalén. El Señor, acá en Lucas 9, 51, la palabra nos habla y dice que el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén. ¿Y por qué iba a Jerusalén? ¿Por qué iba a Jerusalén? Porque iba a cumplir su propósito. Así que si nosotros por el camino a Jerusalén, nosotros vamos hacia la Jerusalén celestial. Y en medio de ese propósito vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, y vamos a tener ofensas y vamos a tener burlas de todo, pero vamos a ver qué pasó con el Señor. Y dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, o sea, de cumplir el propósito de morir en la cruz del Calvario, Jesús salió con determinación. ¿Cómo salió el Señor? Con determinación. O sea, el Señor tenía ya la determinación de que nada lo iba a detener. Hacia Jerusalén, dice el 52, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Y dice el 53, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. El Señor iba camino a Jerusalén, quería detenerse en Samaria, iba a hacer una bendición, la presencia del Señor para los samaritanos. El Señor iba a Jerusalén también a morir por los samaritanos. El Señor iba, mejor dicho, para hablarlo así, el dueño de todo, el dueño de todas las cosas, por el cual fueron hechas por Él y para Él todas las cosas, el sanador, el Mesías, el creador de todo, la materia del Dios vivo, todo. Quería detenerse por un momento en Samaria, y dice que los samaritanos no lo recibieron. No lo recibieron. Pero el Señor, ¿qué hizo? Yo creo que el Señor diría, pero si ellos supieran hacia dónde voy, pero si ellos supieran qué es lo que voy a hacer por ellos, pero si ellos tuvieran al menos una idea. Pero dice que ellos, los samaritanos, no lo recibieron. Y el propósito de Dios, pues no solamente eran los samaritanos, era toda la humanidad. Y dice el 50, creo que leímos el 53, ¿no es el 53? El 53 o el 54, vamos al 54 por favor. Dice, cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Yo creo que Santiago y Juan dirían, esta es la oportunidad, ¿sí? Y como vemos que el Señor está ofendido, ¿sí? Vamos a aprovechar esta oportunidad porque el Señor está ofendido. Y entonces el Señor nos va a decir, de una, fuego, ¿sí? Pero nos encontramos que el Señor dice algo totalmente diferente. Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. O sea, ¿qué me habla? Primero, ¿qué me habla? De que el Señor tenía claro su objetivo, su propósito, su enfoque. Segundo, que lo que hicieron los samaritanos no lo ofendió. O sea, o los samaritanos trataron de ofenderlo y la ofensa llegó al Señor, pero eso que le llegó al Señor no lo ofendió. O sea, no lo afectó.
y que a nosotros también, a nosotros nos pueden ofender. O sea, nosotros no podemos controlar de que alguien nos ofenda, eso no podemos controlarlo, pero sí podemos controlar de que esa ofensa no nos afecte. Amén, gloria al Señor. De que esa ofensa no nos impida o no nos desenfoque de lo que nosotros queremos hacer. Muchas personas tienen un enfoque, pero una ofensa los desenfoca. Y entonces la persona dice, pero es que si supiera que era lo que iba a hacer y antes por hacerle un favor, y lo desenfoque, y la persona dice, ahora lo que iba a hacer y lo que estaba enfocado, no lo hago. ¿Qué sucedió? Esa ofensa lo afectó. Y esa ofensa lo afectó tanto de que lo hizo desenfocar. Pero mire lo que, vamos a mirar el 56. Dice, así que siguieron de largo hacia otro pueblo, hacia otra aldea, dice él. O sea, ¿qué sucedió? El Señor dijo, no me recibieron ahí, sigamos avanzando. Y vamos a otra aldea, vamos a otro pueblo, que ese otro pueblo sí me va a recibir, y vamos nosotros a seguir, y vamos a seguir hacia Jerusalén. Y este camino, este enfoque, este propósito que voy a Jerusalén, nadie me lo quita, nadie me va a desenfocar, porque mi objetivo es ir a Jerusalén, porque ahí es donde voy a ser levantado, ahí es donde voy a ser crucificado, ahí voy a morir, pero voy a resucitar. Por eso es que en Jerusalén, si nosotros damos cuenta, y nosotros nos debemos dar cuenta y debemos saber cuál es nuestro enfoque, qué queremos hacer. Vamos hacia Jerusalén, vamos avanzando, vamos creyéndole al Señor, vamos creyendo a sus promesas, vamos creyendo a sus palabras, que en el camino nos van a ofender, que en el camino el enemigo va a hacer de todo para tratar de detenernos. El enemigo, ¿qué dijo acerca de Jesús? O lo podemos ver en la palabra. El enemigo dice, lo ofendí y no se detuvo. Le ofrecí fama y no quiso. Le ofrecí pan y no quiso. Le ofrecí poder y no quiso. ¿Por qué? Porque el Señor no se dejó desenfocar. Hay personas que dicen, hay personas que quisieran buscar de Dios. Hay personas que quisieran estar sentados acá o en una iglesia cristiana escuchando palabra de Dios, pero hay muchas cosas que suceden en su entorno que no les permite, que no los deja. Hay personas que dicen, a mí me gustaría buscar de Dios, pero el entorno, la familia, el qué dirán, tantas cosas, tal vez puede perder estatus, ¿no? Puede perder amigos, puede perder muchas cosas. Pero ¿qué saca? Como dice la palabra del Señor, ¿qué saca el hombre cuando gana el mundo, pero pierde la salvación, pero pierde la comunión con el Señor, pero pierde estar en la presencia de Dios? Así que Jesús estaba enfocado en Jerusalén, y en Jerusalén es donde nosotros vemos a través de la palabra del Señor que fue donde el Señor murió, pero resucitó. En Jerusalén fue donde aparecieron los ángeles. ¿Y qué dijeron los ángeles? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? En Jerusalén el Señor, después de que el Señor resucitó, en Mateo 28, 18, el Señor dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor dice estas palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que no permitamos que un rechazo nos desenfoque, que algo nos esté desenfocando. Herodes quiso, veamos otro pasaje bíblico. Herodes quiso manipular y tal vez atemorizar al Señor, a Jesús. Él quiso atemorizarlo, quiso manipularlo, pero el Señor, ¿qué le dijo? Eso es
Yo lo digo y cito esta palabra, ¿por qué? Porque me habla de determinación. Y Herodes quería impedir y quería que Jesús se fuera de ese lugar. Y vinieron personas a decirle que se fuera. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo Jesucristo? Dijo, dígale a esa zorra que hoy y mañana sigo haciendo milagros. Es una determinación. Y tal vez alguien en ese momento pudieran haberle dicho, pero ¿por qué se refiere al rey de esa forma? Y el Señor pudo haberle dicho, o estoy parafraseando, pero alguien pudo haberle dicho, pero es que ¿por qué se refiere al rey de esa forma? El Señor le dijo, pero es que le está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, a ese Dios es que nosotros servimos. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo sigo haciendo milagros y cuando termino de hacerlos, me voy. No cuando cuando Herodes me diga, sino cuando yo diga, cuando yo termine de hacer mi trabajo. Gloria al Señor, determinación, porque el Señor dijo, es más importante seguir haciendo los milagros, seguir sanando, seguir hablando, seguir discipulando, seguir haciendo la obra de mi Padre. Que esta persona venga y que Herodes venga y me diga que me vaya de este lugar. Gloria al Señor. Así que no debemos nosotros dejar que nada nos detenga. Tal vez hemos recibido palabras, ofensas o palabras de desánimo, o palabras de burla o palabras de decir, esto no se puede, usted qué va a hacer, usted lo va a intentar, usted qué hace ahí, usted tantas cosas. Pero si el Señor fue quien nos dijo, si el Señor fue quien nos llamó, si el Señor es el que tiene determinado hacer su obra con cada uno de nosotros, pensó en nosotros, nos está dando la oportunidad de hacer su obra, nos está dando la oportunidad de trabajar con nosotros. Y eso debemos nosotros valorarlo y debemos nosotros cumplir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, haciendo el propósito del Señor, que el Señor siga haciendo el propósito, que nosotros sigamos haciendo su voluntad, que nos sigamos esforzando, no mirando atrás, no desenfocarnos con tantas cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor. Estamos viviendo un tiempo difícil y como estamos viviendo ese tiempo difícil, debemos nosotros enfocarnos más, porque para este tiempo es que el Señor nos ha llamado, el Señor nos quiso colocar a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. A veces decimos, no, pero es que ¿por qué? Y prácticamente nos tocó el tiempo más difícil y ¿por qué al final de los tiempos y preciso la generación nos tocó fue a nosotros? Cuando vemos a través de la palabra del Señor que los profetas hubieran querido vivir este tiempo, ¿para qué? Para ver el cumplimiento de sus palabras, de sus profecías. Muchos de ellos dieron la palabra, pero no sabían exactamente cómo se iba a cumplir. Y nosotros nos estamos dando cuenta día tras día, y el acontecimiento de los cumplimientos bíblicos. No les correspondió a los profetas, nos correspondió a nosotros. Gloria al Señor. Es un privilegio y como nosotros estamos dándonos cuenta y podemos nosotros, cuando pasa un acontecimiento, vamos a la palabra del Señor y decimos tremendo. Decimos, la palabra del Señor se cumple, el Señor lo había dicho, el Señor lo había profetizado a través de sus profetas. Y nosotros nos estamos dando cuenta de lo que el Señor sigue haciendo, de lo que el Señor está haciendo, de que la palabra del Señor se está cumpliendo. Así que no debemos dejar desenfocar por el entorno, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino colocando la mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo quisiera, ya para terminar, hemos estado también enfocados y queremos seguir enfocándonos en nosotros hacer la voluntad de Dios.
en nosotros hacer la voluntad que el Señor nos ha mandado en cuanto a compartir esta palabra, a dar esta palabra a todos aquellos que la necesitan, a todos aquellos que necesitan de una palabra de parte de Dios. Y hemos estado hablando en cuanto a lo que es el trabajo en la obra del Señor, el trabajo evangelizador, el trabajo de compartir, de llevar este mensaje, de llevar esta palabra. No podemos desenfocarnos, sino dar a conocer, hablar lo que el Señor ha hecho en nosotros, hablar y compartir. Hay algo que cuando nosotros contamos y testificamos lo que el Señor ha hecho en nosotros, es la mejor forma de que las personas se inquieten, de que las personas digan, tal vez, o no nos dicen nada, sino solamente nos observan diciendo, tengo una esperanza. El Señor también puede hacer algo en mi vida. El Señor también puede hacer algo con mi familia. Porque el Señor cumplió su propósito. Ahora nosotros estamos encargados de cumplir el propósito de Dios en lo que el Señor ya hizo, en la victoria que el Señor ya nos ha entregado, y es seguir llevando este mensaje, seguir llevando esta palabra a todos aquellos que la necesitan, a todos aquellos que están necesitados, a todos aquellos que de una u otra forma han perdido la esperanza, han perdido la fe. En alguna ocasión, ya para terminar, le dije a una persona, le hablé un versículo, un pasaje bíblico. Y el pasaje bíblico nos hablan de sanidad, nos hablan de fe, nos hablan de respuesta. Y hablo de un pasaje bíblico para fortalecer la fe de una persona. Y la persona se sonríe y me dice, ¿y eso dónde lo leyó? Como diciendo, ¿de dónde sacó esa historia, no? ¿De dónde le ocurrió esa historia? Y yo le dije, no, pues eso es de los evangelios, de la palabra del Señor. Y cuando yo le dije, es de la palabra, es de los evangelios, se quedó mirándome como diciéndome, uy, discúlpeme, porque yo no tenía ni idea que eso estaba en los evangelios. No tenía ni idea que eso, que el Señor sana, tal vez en esa época, pero estoy tal vez tan despistado, tan desenfocado, que no tenía ni idea que lo que me está contando es una historia, es un pasaje bíblico. Gloria al Señor. Y lo cuento, ¿por qué? Porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Esa es la humanidad y el tiempo y la generación en el cual estamos viviendo. Y eso que esta persona tal vez como que cuando yo le dije que era de la palabra del Señor, se impactó. Pero otras personas no puede suceder lo mismo, se pueden burlar, se pueden decir, ¿usted qué hace creyendo en esas fábulas? ¿Usted qué hace creyendo en esas historietas? Dice otro, hay personas con una irreverencia, pero a pesar de esa irreverencia el Señor tiene misericordia. A pesar de esa irreverencia el Señor quiere traer salvación. A pesar de que muchos lo tienen por tardanza, es la misericordia del Señor para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos, que todos tengan la oportunidad. Y como el Señor le dijo a Juan y a Santiago, o lo reprendió, ustedes que están pensando, ustedes que están creyendo, ¿ustedes creen que yo vine a eso? A hacer descender fuego del cielo por más de lo que ellos están haciendo. Bueno, no me recibieron, no me han o quieren ofenderme, pero no, hay que seguir haciendo la obra, hay que seguir avanzando, no podemos perder el enfoque. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, yo quisiera, creo que el hermano Víctor de la parte de la evangelización, del proyecto, sí, ese lo tenemos para hoy o para el, ¿sí?